Dios le bendiga grandemente. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes en la iglesia de Forest City. Quiero saludar a todas las personas que están conectados con nosotros en esta hora, tanto a través de las distintas plataformas de Facebook como de YouTube, y también al grupo reducido que tenemos aquí. Qué bueno que tengo algunas personas aquí en mirar, a los ojos por lo menos, aunque sea así de lejitos, pero qué bueno que los tenemos aquí esta mañana. Quiero agradecer a Dios el privilegio que nos da de que aún en medio de toda esta pandemia y toda esta cosa que ha estado ocurriendo, nuestras iglesias han permanecido abiertas. Y quiero en esta mañana, antes de abrir la palabra y de hacer nada más, quisiera afirmar el ministerio del equipo pastoral de esta iglesia de Forest City, el ministerio del pastor Joel Barrios, del cual estamos muy agradecidos de que sea parte de uno de nuestros pastores aquí en nuestra conferencia. Sabemos que Dios lo trajo con un propósito muy especial. También agradecer el liderazgo del pastor Gaitán, el liderazgo del pastor Osorio, el liderazgo de nuestra pastora Saraí Chaviano. Gracias por todo el trabajo que están haciendo, el trabajo de Denar, de todo el equipo de la iglesia también, todo el liderazgo de la iglesia. Y quiero agradecer también a todos los miembros de esta linda iglesia. Gracias por su fidelidad, gracias por su amor, gracias por su compromiso, gracias porque la pandemia no ha detenido a la iglesia de Forest City y esta iglesia ha seguido sirviendo, trabajando y llegando a muchos lugares, a muchos hogares por la gracia de Cristo Jesús. Quisiera invitarles ahí, donde se encuentren, a que tengamos una oración antes de abrir la palabra de Dios. Querido Dios y Padre bueno que estás en el cielo, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Gracias porque tú nos guías. Gracias porque tú nos guardas. Gracias porque tú siempre estás a nuestro lado. Y esta mañana, Señor, al abrir tu palabra, queremos pedirte que tu Santo Espíritu se manifieste libremente. Y no solamente bendiga a los pocos que habemos en este lugar, sino que bendiga a los miles que tal vez van a escuchar de tu palabra a través de esta transmisión. Permite, oh Señor, que tu Santo Espíritu hoy pueda convencer nuestros corazones de la palabra y el mensaje que tienes para nuestras vidas. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana lo he titulado Avanza, porque la iglesia no puede estancarse. Y saben que yo recuerdo hace algún tiempo atrás, antes de que existieran los GPS, no sé cuántos de ustedes recuerdan, veníamos de vacaciones, todavía no vivíamos aquí en los Estados Unidos, pero veníamos de vacaciones con nuestra familia. Y cuando llegábamos, lo primero que mi papá hacía era entrar a Walmart, a alguna tienda de estas por departamento grande, y compraba un atlas, un road atlas, compraba un mapa de esos grandes así, que era un libro. Recuerdo que costaban como unos $10 y eso era lo primero que hacíamos. Así que nosotros agarramos el mapa y mi papá manejaba y yo era el GPS. Yo le iba diciendo por aquí, yo le iba diciendo por acá. Y recuerdo estábamos nosotros mi papá estaba predicando, dando unas campañas, unas series evangelísticas en los estados de Delaware y de Pensilvania. Y estábamos viajando precisamente cruzando Delaware hacia Pensilvania. Así que entramos a una ciudad llamada Wilmington y allí en Wilmington habíamos ya pasado varias veces por aquel lugar y no estábamos mirando el mapa. Así que entramos, pero mi papá se perdió. Y yo recuerdo que comenzamos a dar vueltas y entramos y nos dimos cuenta que entramos por un vecindario y había mucha gente afuera, así todo el mundo hablando en las esquinas. Y salimos y dijimos, estamos perdidos, y volvimos otra vez. Y mi papá dijo, no, yo sé salir, no se preocupen. Y de momento nos dimos cuenta que estábamos entrando al mismo vecindario otra vez. Y la gente vuelve a mirar. Y usted sabe, cuando ya usted pasa una vez, alguien dice, bueno, a lo mejor están perdidos. Pero cuando pasa el mismo carro otra vez, ya se ve medio raro. Así que salimos nosotros ahí pensando, y yo comencé a mirar y a ajustar aquí el mapa. El punto fue que seguimos dando vueltas y en una nos dimos cuenta que volvimos a entrar por tercera vez al mismo vecindario. Y no sé cuántos de los que nos están viendo en esta hora alguna vez se han perdido. Tal vez ahora con los GPS usted va siguiendo el GPS y de momento iba hablando o iba en el teléfono y se pasó la salida y el GPS comienza a decir reroute, comienza a decir redireccionando otra vez la ruta y usted dice, ay, me pasé la ruta otra vez, pero el GPS lo vuelve y trata de traerlo a usted para que usted pueda seguir avanzando a llegar a su destino. Yo quiero decirle que como iglesia nosotros hemos sido
escogidos por Dios. La iglesia fue levantada, fue fundada, fue organizada por Dios para que avanzara. La iglesia no fue organizada para que se estancara o para que se quedara cómoda en un lugar. Esa no es la realidad, esa no es la definición bíblica de la iglesia. Y quisiera que me acompañaran en sus Biblias, en el libro de Números, capítulo 13, en el versículo 1 y 2, versículos 1 y 2, y también vamos a leer los versículos 27 al 31. Números capítulo 13, versículos 1 y 2 y versículos 27 al 31. Dios había escogido a Moisés para que Moisés fuera el libertador del pueblo y lo sacara de Egipto, fuera ese instrumento para que sacara al pueblo de la esclavitud egipcia. Y Dios los guió con mano poderosa, dice la Escritura, y no solamente los guió con mano poderosa para salir de Egipto, sino que con mano poderosa atravesó el Mar Rojo, derrotaron a los egipcios, Dios los llevó hasta el Sinaí. Allí en el Sinaí Dios se le reveló al pueblo, Dios hizo pacto con el pueblo, Dios les mostró su poder, Dios les mostró su gloria, Dios les mostró sus planes, Dios los organizó como nación, los organizó socialmente, los organizó espiritualmente, hasta reglamentos y leyes de salud, tantas cosas que Dios hizo con el pueblo para que el pueblo bien organizado pudiera avanzar hacia el gran plan y el gran objetivo, que era que se pudieran establecer en una tierra que Dios le había prometido. ¿Saben? Y el pueblo había marchado aproximadamente por unos 11 días desde el Sinaí hasta el lugar donde se encontraban en este momento, allí en las fronteras de Canaán, en Cades Barnea. 11 días. Y ya estaban ahí, cerquita, el lugar que Dios le había prometido. Y miren qué interesante lo que dice la Escritura, y quiero que puedan leer conmigo. La palabra de Dios dice: entonces Jehová habló a Moisés, estando Moisés con el pueblo ahí a la frontera de Canaán. Dios le habla a Moisés diciendo: envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo les doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre de cada tribu de sus padres. Cada uno de ellos debe ser un dirigente entre ellos. Y dice la palabra de Dios en el verso 27, Dios le dice a Moisés cuando llegaron a las fronteras: mira, ya estamos aquí casi, ya casi llegamos al lugar que yo les había prometido. Ahora lo que quiero es que envíe una persona, un representante de cada tribu, que vayan a la tierra para que la vean, para que confirmen, para que puedan explorarla, para que a partir de lo que ellos vean, de lo que ellos conozcan, puedan darle un reporte al pueblo, y así el pueblo pueda organizarse para entrar, avanzar y conquistar esta tierra que yo les he prometido. Y eso fue lo que hizo Moisés. Si ustedes pueden leer ahí el resto del capítulo 13, pero quiero brincar al versículo 27 donde llega el reporte o parte del reporte. Y dice la palabra de Dios. Me pasé aquí, ok. Y le contaron diciendo, esto es el reporte de los espías: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, le dicen los espías a Moisés, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y los testigos, los espías, dan testimonio de que realmente la tierra es como Dios le había dicho. La tierra fluía leche y miel. Y dicen, este es el fruto de ella. Solo, y aquí llegó un pero que fue el que complicó la conversación. Ellos dicen, nosotros fuimos, hicimos, Moisés, lo que nos pediste, pero es cierto. Lo que Dios dijo es correcto. La tierra es buena, la tierra fluye leche y miel. Miren los frutos que nosotros hemos traído de la tierra como evidencia de que realmente la tierra es lo que Dios había dicho. Sin embargo, Moisés, pero hay algo que es importante notar, y yo creo que nosotros no hemos hablado mucho de esto, y nosotros queremos reportarle también al pueblo lo que nosotros vimos. Y dice allí que ellos dijeron: solo que el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Sus ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí a los descendientes de Anac, gigantes en la tierra. La tierra es muy buena, Moisés. La tierra fluye leche y miel. La tierra realmente es como Dios lo había dicho, pero hay un detalle.
El detalle es que esta tierra está llena de gente, sus ciudades son amuralladas, esta gente son grandes, son gigantes. Esta tierra va a ser un poco complicada poder conquistarla. Esto no va a ser como un walk in the park, esto no es entrar y tomar la tierra. Allí hay gente, hay ejércitos, hay pueblos organizados, son más fuertes que nosotros, hasta los descendientes de Anak. Esos gigantes están allí en esa tierra. Y cuando el pueblo comenzó a desanimarse por el reporte, la palabra de Dios dice que entonces Caleb, uno de los 2 espías, hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo: ciertamente subamos y tomémosla la tierra en posesión, pues nosotros podremos más que ellos. Caleb se levanta, manda callar al pueblo. Todo el mundo comenzó a comentar y a decir: wow, hemos perdido el tiempo después de viajar tanto. Ahora llegamos a este lugar, pero aquí hay gigantes, hay ejércitos, hay ciudades amuralladas. Esto fue todo en vano. Pero Caleb se levanta y les dice: no. Nosotros vamos a poder más que ellos. Es cierto, hay tierras de gigantes, hay ciudades amuralladas, pero no tengan miedo. Dios está con nosotros. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el resto de los espías le dijeron: pero los hombres que fueron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. ¿Qué dijeron ellos? No podremos subir contra aquel pueblo, porque aquel pueblo, decían ellos, es más fuerte que nosotros. Y hay 3 cosas que yo quiero compartir esta mañana con la iglesia de Forest City y con todos los amigos que nos están viendo a través de esta transmisión. Hay 3 cosas de esta historia que me llaman mucho la atención y yo quisiera compartirla con ustedes en esta hora. Número 1, yo quiero decirle que Dios nos llama a avanzar, no a dar vueltas. Dios nos llama a avanzar, no a dar vueltas. El pueblo de Israel había sido libertado con propósito. El pueblo de Israel había sido libertado de Egipto, no solamente para que no siguieran sufriendo la opresión y la esclavitud del pueblo que los estaba gobernando y que los estaba oprimiendo, sino que Dios había libertado al pueblo de Israel con un propósito sublime para que ellos pudieran llegar a un lugar especial que Dios había preparado para ellos y allí pudieran cumplir el plan de Dios para sus vidas. Sin embargo, en el momento que el pueblo comienza a mirar los gigantes, las murallas, o lo difícil o lo fuerte que son los pueblos que ellos tienen que conquistar, o el lugar donde ellos tienen que avanzar, el pueblo comienza a desenfocarse de Dios, y ese desenfoque, ese dejar de mirar a Dios, los llevó a que el camino de 11 días que habían hecho para llegar a la frontera y entrar a la tierra prometida, ahora les costó 40 años en el desierto, porque Dios respetó el libre albedrío del pueblo. El pueblo dijo: nosotros no queremos entrar, y Dios dijo: ok, ustedes no van a entrar, no entran. De los de 20 para arriba, todos estos que están tomando la decisión, todos estos que creen que saben lo que quieren hacer, todos estos que no han confiado, que han dudado, todos estos que dicen que sí, que las murallas son más grandes, que la gente son más grande, que ellos son más fuertes, está bien, no entran. 40 años al desierto. Y yo quiero decirle en esta hora es que Dios no libertó al pueblo para que caminara en el desierto. Dios los libertó para que avanzaran, para que conquistaran, para que llegaran al lugar que Él había preparado para ellos. Dios tenía un propósito sublime, como les dije, con el pueblo. Dios quería que fueran una nación santa. Dios quería que su pueblo fueran sus representantes, fueran sus embajadores, fueran los sacerdotes del mundo, que fueran los precursores del Mesías prometido. Dios había escogido al pueblo con un propósito especial. Dios había escogido al pueblo y los estaba guiando para que avanzaran y ellos pudieran ser establecidos como los representantes de Dios aquí en la tierra. El pueblo había sido sacado del estancamiento de la esclavitud para que avanzara en el cumplimiento del plan de Dios. Pero cuando el pueblo se desenfocó, todo se echó para atrás.
todo se echó para atrás. ¿Saben? El plan de Dios era que el pueblo avanzara a su destino. El plan de Dios era que el pueblo conquistara. Era que establecieran un reino de bendición aquí en el mundo. El plan de Dios era que el pueblo no solamente fuera libre, sino ahora fueran y se convirtieran en el pueblo más poderoso del mundo, porque Jehová iba a estar con ellos. Sin embargo, aquel gran plan, el pueblo se desenfocó y en vez de invertir los próximos años de su vida conquistando, pasaron los años y el pueblo lo único que hizo fue dar vueltas en el desierto. El pueblo, en vez de invertir los próximos 40 años de sus vidas conquistando y construyendo el plan y el propósito de Dios para sus vidas, pasaron 40 años dando vueltas en el desierto. La pregunta que yo te hago en esta hora, amigo y amiga que me escuchas, ¿y nosotros cómo estamos? ¿Estaremos avanzando como iglesia o estaremos dando vueltas en el desierto? ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Dónde está en mi experiencia espiritual, en mi relación con Dios, en mi vida cotidiana y real con Dios? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy avanzando o estoy dando vueltas? ¿Estoy avanzando hacia el plan de Dios, hacia el propósito de Dios para mi vida o estoy dando vueltas en el desierto? Yo pregunto en esta hora, nuestra iglesia, la iglesia de nosotros, ¿nos sentimos cómodos con el avance que tenemos? ¿O será que estamos tan cómodos que no nos damos cuenta que en vez de avanzar lo que estamos dando es vueltas en el desierto? Muchos se han conformado dando vueltas como creyentes y como iglesia. Seguimos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, pero nos hemos conformado a seguir haciendo lo mismo como iglesia. Nos hemos conformado a seguir haciendo lo mismo, aunque no vemos que nada pasa, pero seguimos haciendo lo mismo. Hay muchos que simple y sencillamente se han acostumbrado a hacer de la iglesia un grupo de actividades religiosas, aunque su experiencia con Dios no avanza ni un paso. Hay muchas personas que tienen años en la iglesia, pero han estado dando vueltas más que avanzando. Amigo y amiga que me escuchas, la iglesia existe por misión. La iglesia existe con propósito y la iglesia fue establecida con el propósito de cumplir la misión de Dios aquí en la tierra. La iglesia fue llamada y fue escogida para que fuera la que iba a revelar la gloria de Dios al mundo. La iglesia existe por misión. La iglesia no existe para socializar. La iglesia, aunque eso es parte de ella y eso es muy bueno, la iglesia no existe solamente para tener edificios o no tenerlos, para tener equipos o no tenerlos, para tener gente o no tenerla. La iglesia existe por misión. Dios escogió a la iglesia para que fuera la embajadora del reino de Dios en esta tierra, para que la gloria de Dios llenara todas las partes del mundo a través del cuerpo de Cristo. Pero muchas veces estamos dedicando tanto tiempo a tantas cosas que no son la razón por la cual existimos como iglesia. Y no nos damos cuenta que en vez de avanzar lo que hacemos es dar vueltas en el desierto. La iglesia que no decide ser esa comunidad de discípulos, empoderados por el Espíritu de Dios, para proclamar las glorias del Rey que vive para siempre. La iglesia que no ha tomado, el cristiano que no ha tomado una decisión firme de ser un discípulo de Dios, dedicado para los planes, los propósitos de Dios, está decidiendo dar vueltas antes que avanzar. No existe tal cosa como un creyente que no vive en misión. Y dicho sea paso, esta tarde me toca predicar otra vez. Y una de las cosas que hablo justamente es esa. No existe tal cosa un cristiano que no vive en misión. Si tú has recibido la invitación de seguir a Jesús, tú has recibido la invitación de seguirlo en misión.
No existe tal cosa como una iglesia que no vive para la misión de Dios, para revelar el carácter de Dios, para proclamar las bondades de Dios, para testificar con su vida de que hay un Dios que reina por los siglos de los siglos. Si la iglesia no vive para eso, entonces estamos dando vueltas en el desierto. No estamos avanzando. El gran problema es que muchos se han conformado solamente con hacer proselitismo antes que vivir esa experiencia personal con Dios. El gran problema es que muchas veces nosotros como iglesia nos hemos acostumbrado solamente a actividades, a programas y a cosas, y hemos perdido de vista la esencia de la razón por la cual existimos como iglesia. La iglesia no fue establecida para estar dando vueltas en el mundo. La iglesia no fue establecida para que nos conformamos con más de lo mismo. La iglesia fue establecida para que fuera una embajadora poderosa del reino de Dios. Y si esa no es tu experiencia, yo quiero invitarte a que te detengas, que hagas un alto en tu vida y mires alrededor y evalúes si estás avanzando al propósito de Dios o si es que has estado dando vueltas en el desierto. El mundo se está cayendo en pedazos. Y el mundo no necesita una iglesia que está dando vueltas en el desierto. El mundo necesita una iglesia que avanza. El mundo necesita una iglesia que da pasos firmes. El mundo necesita una iglesia que está convencida por la razón por la cual existen, está convencida del llamado de Dios, está convencida de que Dios los escogió y los tiene en su comunidad, en su ciudad, donde Dios te tenga para algo más grande que ti mismo, que tú mismo. Y la iglesia necesita entender que este es el tiempo de levantarse, de dejar de estar dando vueltas y avanzar en el nombre de Cristo Jesús, para que muchos que están esperando recibir buenas nuevas puedan conocer de un buen Dios. Hoy es el tiempo, iglesia. Hoy es el tiempo de mostrarle al mundo la gracia, el amor, el poder y la gloria de Dios. No te conformes con dar vueltas. Hoy es día de avanzar. Iglesia, hoy es día de avanzar. No podemos seguir nosotros en lo mismo. No podemos seguir dando vueltas en lo mismo, estancados en lo mismo, en las mismas discusiones. Es tiempo de avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos llama. ¿Saben? Justamente algunos pueden estar diciendo, es que es muy fácil de la boca para afuera, pero otra cosa es la práctica. Y eso me lleva al segundo punto que quiero compartir con ustedes esta mañana. Es que avanzar siempre trae desafíos. Avanzar nunca ha sido sin desafíos. Siempre ha traído desafíos. Era desafiante para el pueblo. Lo que los espías estaban diciendo era cierto. No era una exageración de ellos, tal vez era un poco de exageración en algunas partes, pero en la esencia el reporte de ellos era cierto. Las ciudades estaban amuralladas, los pueblos estaban tal vez militarmente más organizados que ellos, tal vez habían algunos de los pueblos y las tribus que vivían en aquella tierra que eran hombres grandes, gigantes. Tal vez era amenazante. Tal vez el pueblo simple y sencillamente tenían el temor de que ellos nunca habían hecho lo que Dios le estaba pidiendo hacer, y eso simple y sencillamente ya era suficiente como para detenerlos en temor. Avanzar era incómodo, porque avanzar estaba exigiendo que el pueblo dejara su zona de comodidad. Avanzar exigía que el pueblo tenía que salir del status quo. Avanzar requería que el pueblo tenía que dar pasos hacia cosas que eran desconocidas, que eran inciertas. Avanzar era arriesgado, porque representaba que había que hacer ciertos cambios. Avanzar era arriesgado, porque humanamente hablando, se estaba arriesgando mucho.
el riesgo era perder mucho. Cuando miraban aquellas murallas, aquellos hombres organizados, ejércitos gigantes, oh sí, avanzar era muy arriesgado, se podía perder mucho en el intento. Así que el pueblo decidió, antes que arriesgarse, antes que salir de la zona de comodidad, antes que cambiar el status quo, antes que simple y sencillamente intentar algo diferente, antes que simple y sencillamente llenarse de valor para enfrentar el enemigo o el desafío que tenían delante de ellos, el pueblo decidió simple y sencillamente echarse para atrás y decir no. Pero lo que el pueblo estaba perdiendo de vista aquí, y esta es la parte importante que quiero compartir con ustedes en esta hora. Lo que el pueblo estaba perdiendo de vista aquí es que avanzar siempre ha sido por fe. Avanzar siempre ha sido por fe. Avanzar nunca ha estado libres de enfrentar desafíos. Pero el hecho de que existan desafíos no quiere decir que no se puede avanzar. Porque avanzar siempre ha sido por fe. El problema en nuestra experiencia cristiana, el problema muchas veces con nuestra iglesia es que nosotros queremos avanzar, pero nosotros queremos calcularlo todo antes de dar un paso. Nosotros queremos tener el control de las cosas antes de decidir. Nosotros queremos tener todas las variables claras antes de caminar, antes de hacer un cambio, antes de tomar una decisión. Y lo único que el pueblo tenía que hacer aquí era creerle a la palabra de Dios y avanzar. Porque el que iba a pelear por ellos, el que iba adelante de ellos, el que se iba a encargar de darle y asegurarle la victoria, era Cristo Jesús. Pero el gran problema que tuvo el pueblo es el gran problema que seguimos teniendo muchos de nosotros. El gran problema es que nos cuesta avanzar por fe. Nosotros queremos simple y sencillamente tener todo bajo control. Nosotros queremos avanzar, pero que no nos saque de nuestra comodidad. Nosotros queremos ver que pasan cosas en la iglesia, pero no queremos cambiar, porque si cambiamos, eso puede ser muy desconocido. Si abrimos la puerta para una cosita, después se nos meten otras. Yo lo he escuchado tantas veces. Y muchas veces preferimos que la iglesia se muera antes que simple y sencillamente avanzar. Porque avanzar requiere cambio, avanzar es desafiante, avanzar requiere tomar decisiones de fe que muchas veces no tenemos claras, porque lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, pero decimos que somos la iglesia de Dios, pero nos cuesta creerle a Dios. En nuestra vida personal pasa exactamente lo mismo. Queremos que pasen grandes cosas en nuestro matrimonio, pero no estamos dispuestos a confiarle a la palabra de Dios lo que Él quiere para nuestro hogar y nuestro matrimonio. Queremos que pasen cosas en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a dar ese paso de fe. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que lo que Dios nos está diciendo es lo que nos conviene. Pero simple y sencillamente nos cuesta porque el miedo le gana a la fe muchas veces. ¿Saben? Miedo era reconocer que las murallas y los habitantes de Canaán eran gigantes, eran más grandes, eran más fuertes que ellos. Eso era miedo. Sin embargo, fe era reconocer de que sí, las murallas eran más grandes, tal vez los habitantes eran más grandes, tal vez los habitantes eran más fuertes que ellos. Pero la fe, aunque no desmerecía eso, reconocía que el Dios que estaba de parte de ellos, del pueblo de Israel, era más grande que las murallas, que el pueblo, y era más fuerte que ellos también. Iglesia, Dios nos ha escogido con misión.
Dios nos ha escogido para que seamos esa comunidad de discípulos en misión, proclamando las glorias de Dios al mundo. Dios nos ha escogido para que nosotros seamos los que sanemos al enfermo, los que bendigamos, los que estemos bendiciendo al pobre, los que levantemos la voz por el que no tiene voz. Dios nos ha escogido para que nosotros seamos el reflejo de la gloria de Dios, para que nuestra luz alumbre y la gente puedan conocer cuán bueno es nuestro Padre celestial. Dios nos ha escogido para que seamos sal en la tierra. Dios nos ha escogido para que seamos sus manos, para que seamos sus pies, para que seamos sus labios. Dios nos ha escogido porque Él quiere a través de nosotros llenar el mundo de su amor, de su gracia, de su poder y anunciarle a toda nación, tribu, lengua y pueblo de que estamos a las fronteras de entrar a la tierra prometida y que todo aquel que crea puede entrar también a esa tierra. Dios nos ha escogido para eso. ¿Que vamos a tener desafíos? Sí. ¿Que vamos a tener que avanzar con desafíos? Sí. ¿Que no siempre vamos a tener todo claro? Sí. Porque estamos en medio de una batalla espiritual y tenemos un enemigo que jamás va a querer que la iglesia avance. Las voces de desánimo, las voces de crítica, las voces de desconfianza que estaban levantando los espías, aquellos que decían no podremos entrar, era lo que el enemigo quería. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que el enemigo va a hacer lo mismo. Va a levantar personas que nos van a decir no se puede, no se haga. Van a tratar de desanimar los esfuerzos de lo que Dios quiere con nosotros y con nuestra iglesia. Pero el llamado de Dios, el plan de Dios es más grande que eso. Querida iglesia, Dios tiene algo más grande para nosotros todavía de lo que hemos imaginado. El potencial de lo que puede llegar a ser nuestra iglesia todavía no nos pasa por la mente, pero Dios desea y anhela que tú le creas. Y si tú estás dispuesto a dar ese paso de fe, hoy Dios puede comenzar a hacer grandes cosas contigo y con tu iglesia. La iglesia no puede seguir conformándose con dar vueltas en lo mismo. La iglesia no puede conformarse con seguir haciendo lo mismo aunque no hayan resultados. La iglesia no puede seguir conformándose con solamente vernos las caras, los mismos que nos vemos las caras todo el tiempo. La iglesia tiene que abrir sus puertas. La iglesia tiene que salir. La iglesia tiene que inundar el mundo con la gracia, el poder y el nombre de Cristo Jesús. No podemos seguir diciendo que somos cristianos, que somos la iglesia de Dios, que somos el pueblo remanente, si nosotros no estamos comprometidos con la misión de la iglesia remanente. No podemos seguir diciendo que nosotros somos el pueblo de Dios, que Dios lo llamó. ¿Para qué? ¿Para seguir haciendo más de lo mismo? ¿Para seguir dando vueltas en el desierto? Hay desafíos, pero tenemos un Dios que es más grande que los desafíos. La iglesia tiene que moverse, tiene que avanzar, porque delante de nosotros va aquel que es un poderoso gigante y Él ha asegurado la victoria. Tú decides si quieres avanzar o si quieres seguir dando vueltas en tu vida espiritual. Tú decides si quieres tener una experiencia nueva o si quieres conformarte solamente con actividades religiosas y proselitismo. Tú decides si quieres seguir siendo una iglesia que tiene programitas lindos para alcanzar a las mismas personas, o tú decides si te quieres convertir en un misionero de Dios, en una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido de Dios que proclame las grandezas, las bondades del Dios que pronto ha de venir. Amigo y amiga, iglesia que me escuchas, hoy es el día de dejar las excusas a un lado, de poner no atención en los desafíos, poner atención en aquel que es más grande que los desafíos. Hoy es día de que la iglesia entienda que tiene que avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Por último, quiero compartir con ustedes que es que el supuesto riesgo de avanzar por fe, quiero decirte,
es mejor que la supuesta seguridad de permanecer en el desierto. El supuesto riesgo de avanzar por fe es mucho mejor que la supuesta seguridad de avanzar por el desierto. El pueblo pensó que quedarse en el desierto, que no entrar a Canaán, era más seguro. El pueblo pensó que era más cómodo, que era mejor quedarse donde estaban que arriesgar sus vidas y entrar a ese lugar desconocido donde podían ser destruidos. El pueblo pensó que era más seguro quedarse en sus tiendas que conquistar las ciudades amuralladas. El pueblo pensó que era muy riesgoso lo que Dios estaba pidiendo. Pero yo quiero decirte en esta hora y proponerte que es mejor avanzar que quedarnos estancados. Es mejor avanzar que simple y sencillamente seguir haciendo lo mismo sin ningún resultado. Yo quiero decirte en esta hora es que es mejor avanzar cumpliendo el propósito de Dios que estancarnos en una historia que simple y sencillamente va a ser estéril para nosotros. El pueblo que pudo haber estado avanzando, conquistando y siendo y convirtiéndose en la gran nación que Dios quería que fuera, en vez de dedicar 40 años para eso, prefirieron dedicar 40 años a caminar en el desierto. Y la pregunta que yo te hago es, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres que sea tu iglesia en los próximos 5 años, en los próximos 10 años si Cristo no ha venido? ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Tú crees que lo que la iglesia ha alcanzado hasta ahora, eso es todo lo que la iglesia puede alcanzar? Yo doy gloria a Dios por las bendiciones que Dios ha provisto para esta iglesia de Forest City. Y probablemente esto va más allá de los sueños de personas que tal vez tienen 30, 40 años en esta congregación y jamás pensaron que Dios podía darle tanto a esta iglesia. Pero yo quiero decirle, Dios no ha terminado todavía. Si ustedes creen que esto es grande y que Dios le ha dado muchas cosas a la iglesia, esto no es nada todavía, porque Dios no ha dado la orden de detenernos. Dios todavía sigue diciendo, avanza en el nombre de Cristo Jesús. Si tú sientes que Dios ha hecho muchas cosas por tu vida y que estás teniendo una experiencia con Dios especial y grande, yo quiero decirte gloria a Dios, pero eso no es todo. ¿Cómo quieres tú que sean los próximos 2 años, los próximos 6 meses, los próximos 5 años, los próximos 10 años? ¿Quieres seguir dando vueltas en el desierto? ¿O quieres avanzar a cumplir el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte dando vueltas? ¿O quieres que tu familia, que tu hogar sea diferente? ¿Quieres quedarte solamente mirando los desafíos, los obstáculos, quejándote de las cosas malas, de las cosas que no pasan, de las cosas que dejan de pasar? ¿O quieres comenzar a avanzar por fe en el nombre de Cristo Jesús? Yo veo muchas iglesias que simple y sencillamente se conforman, se alegran de logros, y no es que no nos alegremos de los logros, pero es que Dios quiere poner en nosotros un espíritu más profundo que solamente nosotros celebrar una cosita. Dios todavía quiere seguir poniendo un hambre más grande de que en el nombre de Jesús, si nosotros hemos tenido grandes conquistas, Él quiere darnos conquistas más grandes todavía. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ven lo que yo estoy haciendo, mayores cosas que estas ustedes van a poder hacer porque yo voy ahora al Padre. Lo que Dios le estaba diciendo a los discípulos es que el potencial que nosotros tenemos en sus manos como discípulos, como iglesia, como creyentes, es ilimitado. El cielo entero está a nuestra disposición, está dispuesto a pelear por nosotros, a avanzar con nosotros, si nosotros por fe permitimos que Cristo guíe y dirija nuestra vida. Si estamos dispuestos a creerle, si estamos dispuestos a someternos a su plan, si estamos dispuestos a vivir para su misión. Yo quiero decirte en esta hora, lo arriesgado no es hacerle caso a Dios. Hay muchas personas que piensan que cuando Dios pide algo, oh, Dios está pidiendo mucho.
Dios me está pidiendo el 10%. Mira qué mucho me está pidiendo Dios. Oh, Dios me está pidiendo el sábado. Dios me está pidiendo que lo deje todo. Ay, Dios me está pidiendo tanto. Y hay tantas personas que se abruman pensando que lo que Dios pide es mucho y es muy arriesgado. Como el joven rico, que fue a donde Jesús le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, una cosa te falta. Da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. That's it. Sígueme. Y dice la Escritura que se fue muy triste y apenado. ¿Por qué? Porque él pensaba que tenía mucho y que lo que Jesús le estaba pidiendo era demasiado. Era muy arriesgado. Pero yo quiero decirte que lo arriesgado no es hacerle caso a Dios. Lo arriesgado es haber escuchado la voz de Dios y no avanzar. Lo arriesgado no es estar dispuesto a dar el paso de fe a lo desconocido o a lo que Dios está pidiendo delante de nosotros, que puede ser más grande o más desafiante, o puede ser más fuerte, o puede ser algo totalmente inalcanzable hablando humanamente. No, eso no es lo arriesgado. Lo arriesgado es haber escuchado la voz de Dios y no avanzar. Porque cuando dejamos de avanzar es que nos convertimos en presa fácil del enemigo. Iglesia, cuando dejamos de avanzar, cuando dejamos de soñar, cuando dejamos de caminar por fe, el enemigo es el que se aprovecha de esas oportunidades para comenzar a romper y a destruir y a dañar la iglesia. ¿Saben? 40 años después, ustedes pueden leer la historia. Los muros eran grandes en Jericó. Sin embargo, ni una flecha fue lanzada aquel día. Ni una lanza, ni un martillazo fue dado sobre aquellos muros, porque Jehová derribó los muros. La palabra de Dios dice en el libro de Josué de que por 5 años después que entraron a la tierra de Canaán, el pueblo comenzó a conquistar. Y ustedes van a encontrar allí en Josué la lista. Más de 30 reyes, más de 30 naciones fueron conquistadas porque el pueblo fue con la presencia de Dios y Dios delante de ellos. Y el pueblo comenzó a conquistar y avanzar y a conquistar y avanzar. Y Jehová les daba la victoria tras victoria tras victoria. Lo arriesgado no era avanzar a donde Dios estaba pidiendo. Lo arriesgado fue morir en el desierto por las serpientes. Lo arriesgado fue morir en el desierto y no entrar a la tierra que Dios te había dado. Lo arriesgado fue vivir una vida sabiendo que lo único que ibas a ver hasta la muerte era aquel desierto solamente. Lo arriesgado era limitarte tú mismo de las bendiciones de Dios, porque no decidiste avanzar. Iglesia, el mundo está cambiando. Y yo nunca le voy a pedir a una iglesia que tiene que cambiar sus principios, ni su enseñanza, ni su doctrina. Pero la iglesia necesita repensar algunas cosas si queremos alcanzar al mundo que tenemos delante de nosotros. ¿Saben? Hablaba con un grupo de pastores que me decían: pastor, antes en un culto de los miércoles teníamos 20 personas en la iglesia y ahora hacemos una transmisión y nos ven 200 personas o nos ven 100 personas. Pastor, se ha duplicado, ahora más personas nos están viendo. Y mientras hablaba con algunos de ellos, les hice la pregunta. Le dije: ¿no será que estás teniendo resultados diferentes porque comenzaste a hacer algo diferente? Iglesia, es tiempo de que nosotros entendamos de que en nuestras manos Dios nos ha depositado lo más grande que haya sido dada a la humanidad, el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio eterno, el mismo que lleva el ángel de Apocalipsis 14, el mismo mensaje que será proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios nos lo ha dado a nosotros.
Dios nos ha dado la seguridad de que su Santo Espíritu estará con nosotros, con todos aquellos que deseen vivir en misión, que deseen avanzar para que los planes de Dios se cumplan. Él lo dijo, Mateo 28 dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios lo ha dado todo en su Hijo Jesucristo, quien no solamente murió en la cruz del Calvario, resucitó, sino que ahora vive para interceder por nosotros. Es nuestro abogado delante del Padre, que vive para interceder por sus hijos. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué mayor seguridad necesitamos para salir de nuestro estancamiento espiritual, para salir de nuestra comodidad misionera, para salir de la conformidad a solamente estar amarrado a programas y actividades religiosas, para sumergirnos en una vida de experiencia continua y poderosa con Dios? ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Qué mayor seguridad se nos tiene que dar a nosotros? Iglesia, hoy yo quiero decirle: nuestra identidad como cristianos y como iglesia está estrechamente atada a nuestra misión. Y la misión requiere avanzar. Dios nos está llamando. Dios quiere que seamos buenas personas, hombres y mujeres de bien. Dios quiere hacer algo lindo en tu corazón. Dios quiere perdonarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere darte gracia. Dios quiere sanar tu pasado. Dios quiere sanar las heridas que hay en tu matrimonio y en tu hogar. Dios quiere hacer grandes cosas por ti. Dios quiere bendecirte realmente. Pero no solamente Dios quiere hacer eso en ti, sino que Dios tiene planes contigo. Dios no te rescata de todo eso para que tú sigas viviendo solamente en un status quo. Dios no solamente quiere quitar cosas de ti, Dios quiere poner cosas en tus manos. Dios no solamente quiere quitar de ti la identidad que el pecado marcó en tu vida, Dios quiere darte ahora una identidad como embajador del reino de Dios. Dios no solamente quiere decirte: sí, yo perdono lo que tú hiciste, yo restauro lo que tú hiciste, yo hago nuevas todas las cosas. Dios dice: yo quiero darte nuevas todas las cosas también. Yo quiero darte un nuevo propósito. Yo quiero darte nuevos ideales. Yo quiero darte algo más grande de lo que jamás tú habías pensado. Yo quiero que tú seas instrumento de poder para que otros que están como tú estabas puedan ver y palpar la gloria de Dios. Puedan conocer que hay un nombre que es sobre todo nombre, que puede levantar, que puede salvar, que puede reparar las pérdidas que tú has tenido, que puede hacer que las murallas caigan. Es tiempo de levantar no solamente nuestra voz, sino levantar nuestras vidas y comprometerlas, entregarlas al plan de Dios, a la misión de Dios, al sueño de Dios, y avanzar por fe, iglesia. Avanzar por fe para que la gloria de Dios continúe inundando y llegando a cada rincón de este mundo. Iglesia, termino diciendo: lo arriesgado no es hacerle caso a Dios. Lo arriesgado es haberlo escuchado y no querer avanzar. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás, hoy tú puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero que mi vida no sea una vida estancada espiritualmente. Yo no quiero seguir reservándome los talentos, los dones, los recursos que tú me diste para solamente vivir bien. Yo quiero avanzar al propósito que tú tienes conmigo. Yo quiero ser un discípulo. Yo quiero ser un apóstol. Yo quiero ser un embajador. Yo quiero ser un puente para que otras personas puedan experimentar lo que tú quieres darle y lo que tú quieres dar. Yo quiero invitarte hoy a que puedas decidir no solamente ser cristiano,
no solamente ser adventista, no solamente ser la iglesia, sino ser ese misionero de Dios para que el mundo pueda ver su amor y su poder a través de ti. Yo creo que los muchachos van a cantar y mientras ellos cantan, yo quiero orar para que esta mañana Dios pueda confirmar en tu corazón que es tiempo de no seguir dando vueltas. Es tiempo de detenernos y avanzar al plan y al propósito de Dios para nuestra vida.